Vamos a continuar entonces la explicación de este gran filósofo que ya lo habíamos trabajado, que ya habíamos hablado de él en el periodo pasado, pero en este momento estamos profundizando un poco más su filosofía. La filosofía es el pensar. El ser humano no puede evadirla, porque siempre va a estar, el ser humano siempre va a estar pensando, ¿sí? El ser humano siempre va a estar reflexionando. Y el objetivo de la filosofía es conocer el significado del universo, es conocer el mundo real, conocer el contexto, conocer lo que hay, ¿sí? Entonces el hombre tiene que conocer ese mundo, el hombre tiene que pensar, tiene que reflexionar y obviamente entre los seres humanos nos comunicamos por medio del lenguaje, de las palabras. Vamos entonces a ver un tema bastante interesante en Ortega y Gasset, como lo es la vida, ¿sí? La vida se convierte en algo muy importante, ¿sí? Porque para Ortega y Gasset hablar de la vida significa que es un nuevo punto de partida. Pero la vida la relaciona Ortega y Gasset como la vida, nuestra vida, la de cada cual, ¿sí? La vida, es decir, la mía y la de cada cual. Es una vida y es sagrada y es importante. Esta es la realidad radical, ¿cierto? ¿Por qué es radical la vida? ¿Por qué es radical la vida? Bueno, es radical en el sentido de que es la realidad en la que se arraigan todas las demás, pues nada llega a ser real para mí si no es porque forma parte de mi vida. Esto es filosofía pura de Ortega y Gasset. Una realidad, ¿sí? Una realidad, ¿cierto? Llega a ser realidad porque forma parte de mi vida, ¿cierto? Porque es algo que le afecta de algún modo. Una realidad que está presente, ¿cierto? No porque sea indiferente o alejado del ser humano. No, es al contrario, una realidad está presente en el ser humano porque hace falta o hace parte, ¿cierto?, de la vida como tal. Por eso la vida para Ortega y Gasset, la vida es algo muy importante porque no solamente es la vida del yo, sino que es la vida de cada una de las personas que están a mi alrededor. Por eso él dice la vida de cada cual. Por lo tanto, la vida no es el ser que planteaba la metafísica tradicional. No, eso no es la vida. Esa metafísica tradicional hablaba de que el ser es algo único, que es algo eterno, que es inmutable. No. Eso no es, ese no es la vida, sino que la vida es una realidad múltiple. ¿Y por qué hablo de una realidad múltiple? Porque hay muchas vidas. Está la mía, está la de ustedes, está la de Mr. Juan Carlos, está la de Enríquez, está la de Galvis, está la de Laura, está la vida de todos, ¿sí? Hay muchísimas vidas, por eso es una realidad múltiple, la vida de cada cual, intransferible, ¿cierto? En su realidad concreta y es individualísima, ¿sí? Yo no puedo cambiar mi vida, dársela a otro, ¿cierto? Transferirle, hacer esa transferencia de mi vida. Yo no lo puedo hacer, es una vida mía, ¿cierto? Y por lo tanto, como es mía, como es personal, es propia, atraviesa una historicidad, es decir, yo hago mi historia en este mundo, la historia que ustedes se trazaron en su proyecto de vida, desde que nacieron hasta cuando estén llamados, ¿cierto?, a dejar este mundo, ¿sí? ¿Quién sabe el día y la hora? Nadie. Lo importante es dejar la historia. Caducidad, porque tarde o temprano nosotros tendremos que irnos, ¿sí? Tarde o temprano. Está haciéndose constantemente a sí misma al actuar sobre el mundo que nos rodea. Es decir, la vida es sometida, ¿cierto?, a un dinamismo temporal constante. Es decir, la vida se está moviendo constantemente,
Sí, la vida no es estática, la vida se mueve y en esa vida nosotros tenemos circunstancias, nosotros tenemos problemas, nosotros tenemos angustias, tenemos alegrías, tenemos tristezas, tenemos pasiones, tenemos sueños, tenemos anhelos y es temporal porque es momentánea. En cualquier momento nosotros dejamos este mundo, dejamos esos sueños, esos anhelos, esos deseos, ¿cierto? Y obviamente el ser humano es constante porque es una actividad pensante, ¿cierto? Que hace todos los días. Todos los días tenemos la capacidad de pensar. Todos los días tenemos la capacidad de ejercitar nuestra mente. Así sea en un videojuego, así sea leyendo, así sea en filosofía, así sea en matemáticas, así sea leyendo el libro que a ti te gusta y te vas imaginando esas letras que vas leyendo. Nosotros constantemente estamos maquinando, pensando. La vida. ¿Qué dice Ortega y Gasset sobre la vida? Ortega y Gasset, ¿sí?, va a citar literalmente, ¿sí?, lo siguiente. Este personaje me dice, escribe así: anuncio jaque mate al ser de Platón, al ser de Aristóteles, al ser de Leibniz, al ser de Kant, ¿sí? Claro está, al de Descartes también. No entenderá lo que voy a decir quien siga terca y ciegamente aferrado a algún sentido de la palabra ser, que es justamente el que se intenta reformar. Ahora, ser básico, primero e indudable, no es el ser de las cosas, ni el ser del pensamiento o yo, sino el vivir del pensamiento entre las cosas. Hombre, esto es interesante. No es el ser de las cosas, no es el ser del pensamiento, sino que el ser es vivir del pensamiento entre las cosas. El objetivo de la filosofía, ¿cierto? Para Ortega y Gasset, ¿sí?, es conocer el mundo, estar dentro del mundo, pero no ser del mundo, estar entre las cosas, ¿cierto?, de este pensamiento. Ese es el ser, vivir el pensamiento entre las cosas, crear ideas, crear el idealismo. Por eso es que él planteaba la superación de ese idealismo y lo hace a partir de la filosofía. Y recordemos que la filosofía tiene dos enfoques. Primero, el reflexionar, el crear, el pensar constantemente, el conocerse a uno mismo. Y el segundo es que el objetivo de la filosofía es conocer el mundo, el significado de este mundo. Por eso el ser es vivir, vivir del pensamiento entre las cosas. Fantástico, fantástico. Pero eso no es todo. Eso no es todo. Además, le añade Ortega y Gasset. Leo literal. Para los antiguos, realidad, ser significaba una cosa. Para los modernos, ser significaba intimidad, subjetividad. Para nosotros, y aquí viene lo bueno, para nosotros significa vivir. Por tanto, intimidad consigo y con las cosas. Fantástico, maravilloso. Ortega y Gasset dice que el vivir no solamente es mi intimidad, sino que vivir también significa intimidad de las cosas, conocer la realidad como tal. Yo soy yo y mis circunstancias, y las circunstancias, la realidad como tal, ¿sí?, la situación, el contexto como tal, los hechos como tal. Yo tengo que procurar mirar cómo hago para salvarlos, para que así yo pueda salvarme. Yo soy yo y mis circunstancias. Una cosa es el yo y otra cosa es la circunstancia. Continúo. La verdad radical es la coexistencia de mí con el mundo, ¿sí? Coexistencia. Al mismo tiempo, la verdad la voy a encontrar tanto en mí como en el mundo. Existir es primordialmente coexistir. Yo coexisto, voy acompañado con quién. Yo existo en mi realidad, en mi contexto, en mi circunstancia, ¿sí?
Tal es el dato radical y primero de nuestra vida. El hombre no se realiza solo, el hombre se realiza en el mundo porque conoce al mundo, conoce sus circunstancias. Ese es el yo y mis circunstancias. ¿Sí? Entonces, es importante nosotros seguir conociendo la filosofía de este gran personaje Ortega y Gasset. Tanto es así que vamos a hablar ahora del ratio vitalismo. Ratio, razón, vita, vida. La vida de la razón de la vida. ¿Sí? ¿Qué es eso del raciovitalismo? Vamos a mirarlo a partir de unas 4 ideas que plantea Ortega y Gasset y que son muy importantes. En primera instancia, este personaje hace un barrido desde Parménides. Dice, desde Parménides hasta Kant, pasando por Descartes, la razón ha sido concebida, comprendida, analizada como la facultad humana de conocer lo inmutable, es decir, lo que no puede cambiar, lo absoluto, lo que es la sustancia invariable de las cosas, lo universal, intemporal, es decir, que no tiene tiempo en los entes, término metafísico, a la facultad racional así concebida. Ortega, como antes Kant, la denomina razón pura. Volvemos a utilizar el término razón pura, ¿sí? Razón pura, es decir, al conocer las cosas a partir de sus conceptos, al conocer tal cual el planteamiento está de algo, es una facultad racional, él llama a esto razón pura. Luego, ¿sí? Ortega dice, hombre, eso es lo contrario. Yo no concibo esa razón pura desde esa óptica. No, 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 no. Y aquí está lo clave del raciovitalismo. Ortega y Gasset concibe o comprende la razón como una función de la vida. La razón tiene que ser un instrumento del ser humano, llamémoslo así, un puente, ¿cierto?, entre la vida y el hombre, ¿sí? La razón se convierte en un instrumento del que la vida humana se sirve. ¿Para qué? Hombre, la razón debe servirle al ser humano para orientarse en el mundo. Yo soy un ser en el mundo y mi razón me ayuda a mí a orientarme en el mundo. La razón me ayuda a mí a proyectarme en el mundo, a proyectarme hacia el futuro. La razón me ayuda a mí a proyectarme hacia el futuro. Por eso en este momento usted está seleccionando o ha seleccionado una carrera o una posible carrera universitaria no por el sentimentalismo, sino por la razón, desde la óptica de Ortega y Gasset, desde la razón, ¿cierto? Porque usted se está proyectando, porque la razón le sirve al ser humano como un instrumento para orientarse, ¿sí? Para orientarse en este mundo. En otras palabras, es un instrumento para solucionar el problema en que consiste vivir. La razón sirve como un instrumento para orientarme, pero al mismo tiempo, muchachos, sirve ¿para qué? Para solucionar el problema de vivir. Si usted quiere vivir triste, amargado, es porque usted quiere vivir así. La razón nos debe ayudar a nosotros a buscarle solución a las cosas. Ay, profesor, es que yo soy un ejemplo. Yo soy pobre, en mi casa no hay plata y la verdad no tengo con qué estudiar. Yo soy yo y mis circunstancias. Hombre, yo no voy a permitir que la pobreza acabe con mi yo. Como tengo la capacidad de reflexionar, como tengo la capacidad de orientarme, debo salvar mi circunstancia. Y la circunstancia que tengo que salvar es salir adelante, construir mi futuro, buscar los medios adecuados para poder estudiar. Yo soy yo y mi circunstancia.
¿sí? No hay que echarle la culpa a la pobreza porque no pude estudiar. Es decir, la pobreza es la causante de que yo no estudie. Yo no puedo convertir esa circunstancia como la culpable de esa realidad. No, señor, tengo que buscar la manera. Entonces, la razón debe servirle al ser humano como un instrumento para orientarse en este mundo, para proyectarse, ¿cierto?, a un futuro, para tratar de solucionar los problemas que prácticamente en eso consiste el vivir. Pero a esta razón la denomina Ortega y Gasset como razón vital. Es una razón que no tiene como objeto conocer una realidad mutable o universal. No, 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 no. El objeto que tiene la razón vital es enfrentarse a la realidad histórica. Sí, es enfrentarme a la situación, al aquí, a la hora, ¿cierto? A mi mundo como tal, porque yo conozco mi mundo, porque vivir es decidir en cada momento lo que vamos a hacer. En este momento usted está viviendo porque de pronto ya ha estipulado qué va a estudiar, qué piensa hacer con su vida. Eso es una decisión. Eso es un elemento bastante importante para el ser humano, para decidir qué es lo que va a hacer con su vida. Es una decisión que es individual, que es intransferible, ¿cierto? Como la vida misma y la circunstancia que le rodea. ¿Sí? Es una decisión que usted ha tomado y que sabe que si va a estudiar ingeniería tiene que ver bastante números y que va a haber cálculo 3, que va a haber cálculo 4, que va a haber termodinámica y que usted sabe que tiene que enfrentarse a unas materias bastante complicadas, pero aún así la circunstancia no me va a ayudar a mí a doblegarme o alejarme de esa carrera que he seleccionado. Si se va por las ingenierías o si se va por las letras, hay que leer. En fin, la vida, la razón vital, tiene como objeto enfrentarse a la realidad como tal, el vivir cada momento en lo que vamos a hacer, en una decisión individual, ¿sí? Y que obviamente es intransferible. Ay, venga, venga, dígame qué estudio, yo estudio lo que usted me diga. No, no, es lo que a usted le llame la atención y como usted se proyecte hacia un futuro. El racio-vitalismo, la razón vital, no es la caída en el irracionalismo, sino que el racio-vitalismo es un nuevo concepto de la razón que está muy acorde con el ser temporal, es decir, con el ser histórico, con el ser de la vida humana, es decir, la razón está relacionada con la historia del hombre, con la vida del hombre. Por eso la razón tiene que convertirse como un instrumento, ¿cierto? Como un instrumento para enfrentarse a la realidad, para vivir el aquí, para vivir el ahora, para vivir su circunstancia. La claridad es la cortesía del filósofo. Una doctrina, una frase bastante interesante de este gran Ortega y Gasset y que nosotros continuamos, ¿cierto?, presentándola. Continuamos entonces con la filosofía española, la filosofía del gran Ortega y Gasset. Vamos a hablar del perspectivismo. Esto es un término bastante interesante en Ortega y Gasset, porque este personaje va a decir que nuestra vida busca la verdad. Sí, él hace un análisis de esta situación y dice que nuestra vida busca la verdad, pero no una verdad absoluta y eterna, sino que cuando lo digo que absoluta y eterna, la refiere es a que a nadie le interesa o le afecta vitalmente por ser intemporal. ¿Sí? Y con esto lo refiere Ortega y Gasset, que por no ser para alguien existente en algún tiempo. ¿Sí? La verdad es, buscar la verdad es encontrar la verdad, es decir, comprender esa verdad entendida como el punto de vista de cada individuo, ¿cierto? De que cada individuo necesita para orientarse en el mundo. Buscar la verdad es el punto de vista de cada individuo, el punto de vista individual, ¿cierto? Que necesita
todo ser humano para orientarse en el mundo. Como conoce el mundo, tiene la razón para servirse de ella como un instrumento para orientarse en este mundo, para resolver el problema de vivir, algo que solo puede hacerse en un tiempo dado y en una circunstancia concreta. La situación que usted está viviendo es totalmente diferente a la que tenemos cada uno de nosotros, ¿sí? Cada uno de nosotros tiene su mundo, tiene sus circunstancias totalmente diferentes, ¿cierto? Y es a partir de la razón con la cual yo tengo que buscarle una estrategia para alcanzar y darle solución y llevarla a un feliz término. Ese punto de vista individual sobre la realidad que la vida de cada cual posee es a lo que llama Ortega o denomina Ortega perspectiva. ¿Sí? Cuando hablamos del perspectivismo, estamos hablando de esa realidad, ¿cierto? De esa realidad individual que es una verdad parcial, ¿sí? Que es una verdad circunstancial, que es una verdad concreta, ¿sí? Pero verdad y al fin y al cabo, ¿sí? Es algo tal cual como es, porque perspectivismo no es escepticismo, ¿no? No es nada relacionado con la duda. Cuando hablamos de perspectiva, eso es algo parcial, algo circunstancial. Ortega sigue sosteniendo y reafirmando que cada vida individual o la existencia concreta de una circunstancia es una perspectiva verdadera e insustituible sobre lo real, ¿sí? Es decir, la vida de cada uno de nosotros, ¿sí? Es una vida individual, ¿sí? Es una circunstancia individual, es una perspectiva verdadera, ¿sí? La vida de cada uno de ustedes, la vida de Angie es una circunstancia, la vida de David Robles es una circunstancia, la vida de David Vesga es una circunstancia, la vida de Galvis es una circunstancia, la vida de Jorge Vesga es una circunstancia, la vida de Juan Esteban es una circunstancia, la vida de Enrique, la vida de Osorio, la vida de cada uno de nosotros es una circunstancia, ¿sí? Una circunstancia y una existencia concreta, ¿sí? Hablamos también de este perspectivismo que Ortega y Gasset lo cita de esta manera. Cada hombre tiene una misión de verdad. Donde está mi pupila, no está la otra. Lo que de realidad ve una pupila, no lo ve la otra. Somos insustituibles, somos necesarios. Es decir, el ser humano, ¿sí? Es necesario y obviamente no puede ser insustituible, no podemos ser reemplazados y eso que somos temporales, pero no podemos ser reemplazados. Entonces, este perspectivismo, ¿sí? Es una realidad verdadera, es una existencia concreta, ¿sí? Dentro de una circunstancia. Pero también podemos decir que este perspectivismo, ¿sí? Además de las perspectivas individuales, Ortega afirma que existen también unas perspectivas supraindividuales. Bueno, y estas supraindividuales, ¿sí? Son las que llegan a forjar las generaciones o las épocas históricas, ¿sí? Es decir, cuando marcan la historia. Si nuestra vida es esencialmente histórica y cada hombre, es decir, cada generación o época, es una perspectiva verdadera sobre la realidad, entonces la realidad en su totalidad, ¿sí? La realidad en su totalidad, es decir, el universo, el objeto de la filosofía, la realidad en su totalidad es un infinito número de perspectivas. Nosotros vamos a encontrar infinitud de perspectivas, ¿sí? Y que obviamente el perspectivismo en términos o en la intención de Ortega y Gasset es una superación tanto del idealismo moderno como del realismo antiguo. Ortega y Gasset me dice lo siguiente: de acuerdo con el perspectivismo, la realidad que ofrezco no existe independientemente de mí, no es que esté separada de mí, sino que es una perspectiva mía, es propia, ¿cierto? Es la perspectiva de mi vida y en esto se aproxima al idealismo, es algo muy personal,
¿cierto? Pero no existiría mi perspectiva, ni sería posible ninguna otra si no hubiera algo exterior a mí y a todos nosotros, ¿sí? Y eso es lo que está en la parte exterior, es las cosas, el mundo. En esto se aproxima al realismo, ¿sí? Entonces, la perspectiva de esa circunstancia, de esa parte interna, es posible gracias a el mundo exterior, ¿sí? Al mundo exterior, al mundo de las cosas, ¿sí? Porque de las cosas es que proceden las ideas, ¿sí? Y que por medio de esas ideas el ser humano va adquiriendo conocimiento. Entonces podemos decir que el perspectivismo es la interdependencia o la coexistencia del yo y del mundo, ¿sí? Es decir, el mundo, el yo tiene sus circunstancias internas, nosotros tenemos circunstancias internas, reflexionamos, meditamos, y las circunstancias, ¿cierto?, están de la mano desde la parte del contexto del mundo. El yo, dentro de su interioridad, hace la reflexión y el mundo desde las circunstancias, aquello que rodea al ser humano, los medios, su realidad como tal, la vida que lleva cada ser humano, ¿cierto? Es prácticamente una coexistencia. Es decir, el mundo existe gracias al yo y la circunstancia. Por eso es que Ortega y Gasset llega a decir su frase más conocida y que la hemos hablado a lo largo de toda esta explicación: yo soy yo y mis circunstancias. Una cosa es el yo y otra cosa las circunstancias. Por tanto, la verdad del yo siempre y en todo caso es circunstancial, es decir, consiste en una perspectiva que la vida individual se forma necesariamente para orientarse en el mundo, pero tal verdad, aun siendo circunstancial, es la verdad insustituible en nuestra vida. Es decir, el hombre no puede existir sin las circunstancias, sin la realidad como tal. Esta es la filosofía como tal de el gran Ortega y Gasset. ¿Sí? Luego ya nos encontramos con un ámbito mucho más amplio en la filosofía española, con Miguel de Unamuno. Miguel de Unamuno habla de que el hombre de carne y de hueso, sujeto y objeto de la filosofía. Miguel Unamuno es muy fuerte, habla del sentimiento trágico de la vida y habla sobre la tensión entre contrarios. Dice que el hombre que queremos ser, ¿qué es el hombre que queremos ser? Entonces, frente a eso, plantea dos posiciones. Vivir es creer y crear nuestra personalidad y obviamente el predominio de la voluntad. Es una filosofía muy bonita la de Miguel de Unamuno. Luego nos encontramos, bueno, con el resumen, la síntesis de lo que hemos hablado de Ortega y Gasset: el problema de la cultura, la circunstancia es el desarrollo de los valores de la vida, la función vital, el objeto de la filosofía, ¿cierto? Es el mundo, es conocer la vida y la actitud vital, definir nuestra vida. La vida y sus atributos, bueno, habla de la circunstancia, del raciovitalismo que hace poco lo mencioné, ¿sí? Lo expliqué cuando hablaba de la relación entre la razón y la vida. Hablábamos del perspectivismo que constituye la realidad total, ¿sí? Todo lo que está, en lo que el hombre está inmerso. Hablábamos de la razón histórica. Terminamos hablando de la filosofía de Miguel de Zubiri, ¿sí? Este personaje habla de la constitución de la filosofía, pero es a partir de la reflexión, ¿sí? De la reflexión de la mano de la tradición, es decir, por medio de la tradición, reflexionando, se va constituyendo la filosofía. Habla de unos modelos históricos, el modelo griego y el modelo cristiano. Habla de la pura filosofía, y cuando habla de la pura filosofía no es de teologías ni conceptualismo griego, habla de un carácter físico y no conceptual de los objetos de la metafísica. Vemos a Zambrano, otro filósofo español. Este personaje dice que la realidad se va a escapar o escapa a la razón, a la fría razón,
y abre a la razón poética. Ya de entrada vemos que este Zambrano va de la mano de la poética, de esa expresividad del sentimiento. El hombre tiene que hacer su propia historia. La filosofía toma el relevo a la direccionamiento, llamémoslo así, hacia la poesía, y lo divino es la expresión de lo sagrado.